Buenos días, soy Alexis Rangel, soy el mejor trader del mundo. Son las 4:37 de la mañana aquí en México. Hoy es viernes 14 de noviembre del 2025 y este es un análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum para el día de hoy. Empezamos a ver en el gráfico semanal que, como había dicho, podría significar que todavía siguiera con esa continuidad de la tendencia después de ver que se viera ese rebote o ese pullback de nuevo a buscar el RLP. Ya lo había dicho en videos anteriores, pues subo videos diarios, así que todo queda grabado, ¿sabes? Todo lo que digo está en videos anteriores. Cayó hasta el RLP de los 101.575 después de que la semana anterior dejaba este rango de precios o esta mecha, como lo llaman las otras personas. Para nosotros es un rango de precios porque son ventas que fueron absorbidas por compras para posteriormente abrir esta semana y poder seguir cayendo, pero no tomaría mayores determinaciones porque en 2 días, o sea, después de esta semana, no creo que pueda seguir cayendo porque él tiene el RLP de los 101.575 dólares enfrente y puede ser una vela close profit por encima de este nivel y puede hacer que en la siguiente semana veamos ese rebote hacia la alza a seguir buscando el 200% de ganancia de la fase anterior, que son los 134.150 dólares o el último máximo que fue el que posibilitó esta caída a buscar los 101.575 dólares o este pullback a bajar a buscar liquidez a este nivel específico. Bajamos a la temporalidad de una hora. Bueno, primero antes de pasar a la temporalidad de una hora voy a ver mis indicadores y vemos que mi indicador de hasta aquí abajo nos está dando esta señal de reversión y esta señal de volatilidad, que aquí todavía no salen las compras, no salen las compras, que el indicador de acumulación y distribución sigue cayendo. Ala, 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 la alarma, ala, ala. Fíjate, ni ocupo la alarma, bro. Me paro antes de que suene la alarma, ¿sabes? Este, que nuestras medias móviles, digo que nuestro estocástico ya está sobrevendido, que nuestro otro indicador también ya está sobrevendido, el RSI no está sobrevendido, pero pues tú sabes que el semanal es mucho más difícil que se sobrevenda. Así que bajamos a la temporalidad de un día. Vemos que en la temporalidad de un día todo empezó a ser mínimos y máximos decrecientes hasta traerlo a un 50% de corrección de esta fase anterior de aquí, que fue lo que hizo que se viera ese cierto rebote después de llegar al triple objetivo semanal, que eran el 50%, que son los 100.353 dólares, el RLP los 101.575 dólares y el RMP los 102.682 dólares, que fue lo que posibilitó esa subida hasta traerlo hasta el primer evento de entrada en los 106.470 dólares, que es el 61.80 de corrección de la fase anterior. Se dispararon las órdenes stop profit después de dejar este rango de precios, después de que el precio siguiera por debajo de nuestra media móvil de 21 periodos y que tocara el 61.80 de la fase anterior. Deja este rango de precios y deja esa señal de pullback a intentar a seguir buscando niveles mayores correctivos, como ya lo había dicho desde hace unas semanas, hasta la apertura del año en los 93.347 dólares. También lo que posibilitó esta caída fue el eje central semanal. Si tú te fijas, en ningún momento cerró dos velas alcistas por el eje central semanal, lo que posibilitó ese pullback hacia la zona de los 93.347 dólares. E igual todo seguía siendo máximos decrecientes, lo que nos dio esa señal de que aquí puede dejar un nuevo máximo decreciente para posteriormente poder seguir cayendo al RMP o a la apertura del año de los 93.347 dólares, que coincide con el 38.20 de corrección de la fase anterior. Vemos nuestros osciladores y vemos que nuestros osciladores nos están empezando a dar señal de reversión, pero todavía puede venir el precio de Bitcoin a buscar el RMP de los 93.347 y el 38.20 de corrección, como ya lo dije. Tenemos un primer objetivo bajista en
los 94.236 dólares y tenemos un segundo bajista en los 90. Bueno, pues prácticamente este es el mismo objetivo, así que pondría yo mis operaciones close profit, stop profit en el 38.20 de la fase anterior. Entonces, si te fijas, pues son unos simples dólares, así que pues no tiene caso arriesgar de más. Has visto que muchos operadores cierran sus operaciones aquí y luego no suele llegar hasta el RMP o hasta el RLP. Bajamos a la temporalidad de 4 horas. Tengo un chingo de sueño, bro. Fuck, demasiado. Estoy muy cansado, de verdad. Pero, pues es lo que nos toca, ¿sabes? ¿Ya qué? Vemos que el precio de Bitcoin en 4 horas hizo una fase número uno acumulativa bajista, una fase número 2 correctiva alcista para posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva bajista, después hacer una fase número 4 y venir a consolidar hasta la zona del 50%, solo que aquí no se ve, se tomó como solo como una fase 3, pero esta es una fase de grado menor, vino, tocó y se volvió en una fase 5, intentando ir por un 125% de ganancias o un primer objetivo de los negociadores de fases después de que el precio empezara a romper mínimos crecientes. Ay, no me jodas, me caga que me pase esto, pero después de que el precio empezara a romper mínimos crecientes y todo empezara a ser mínimos y máximos decrecientes, después de que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran ese cruce bajista, después de que el precio no pudiera superar nuestras medias móviles de mayor periodo y que se viera esa imagen de irse en una fase número 3 impulsiva después de corregir. No sé, ya quité los niveles anteriores, pero tuvo que corregir hasta un nivel que fue lo que posibilitó ese pullback o esta caída o esta fase bajista para venir a buscar niveles mayores correctivos. Vemos igual que cómo funcionan los niveles. Aquí se disparan las órdenes close profit. Ah, pero esta fase ya la quité, así que olvídenlo. Estoy loco. Cómo se disparan las órdenes close profit en el 61.80 de la fase anterior y en el último referente cercano que fue el que sirvió como un primer evento de entrada para venir a buscar niveles mayores bajistas, que fue lo que impidió que el precio pudiera seguir subiendo. Fíjate cómo cierran las velas close profit, no lo dejan. Estaba recargado entre el eje central semanal en los 104.677 dólares y el referente cercano de los 106.613 dólares. En ningún momento pudo hacer el breakout del referente cercano o del mínimo cercano, que fue lo que posibilitó esa caída a venir a buscar niveles mayores bajistas. Aquí también hubo negociadores que negociaron con esta pequeña fase de aquí, pero aún todo seguía siendo mínimos y máximos decrecientes en la temporalidad de un día. Vemos que aquí nuestras medias móviles nos avisaron desde este cruce bajista después de que cerrara Close Profit en el referente cercano, que nuestros osciladores nos dieran esa señal de cruce bajista, seguir buscando niveles mayores bajistas o niveles de ganancias mayores bajistas, haciendo el breakout de una primera zona de entrada, de una segunda zona de entrada y ahorita está haciendo el breakout de una tercera zona de entrada, pero está dejando lo que parece ser una vela de indecisión para poder hacer un pullback o tomar que aquí quede como un nuevo mínimo de la acción del precio, venir y tomar liquidez al 100% o algún nivel específico para posteriormente seguir cayendo o que pueda seguir la continuidad de la tendencia después de esta vela. Ya sabes que nosotros hacemos planes y ya después los ejecutamos dependiendo de qué nos esté diciendo el precio o de dónde está el precio y qué está haciendo. Nosotros no trabajamos con creencias, nosotros trabajamos con evidencias. Estoy cansado, madre. Y vemos que está a punto de llegar a un primer objetivo de los negociadores de la última fase anterior y a un primer objetivo de los negociadores de pautas, que lo acercaría a la apertura del año y Bitcoin entregaría todas las ganancias que había en este año y volvería a estar en los 93.000 dólares. En la temporalidad de una hora vemos que el precio de Bitcoin hizo una fase número uno acumulativa bajista, una fase número 2 correctiva alcista y se fue a una fase número 3 impulsiva alcista para posteriormente hacer una fase número 4 este, correctiva alcista e irse a una fase número 5 impulsiva bajista. Como sabes, las pautas se hacen de 5 fases mayormente. Tenemos que ver
cómo reacciona el precio de Bitcoin en estos niveles calculados o si llega hasta el RMP, los 93.347 dólares. Que yo sí lo creo porque ahí tiene un primer objetivo de los negociadores de fase y el 150% de los negociadores de pautas. Vemos que el precio de Bitcoin se empezó a ir en una fase número 5 impulsiva alcista después de que viniera, hiciera una fase correctiva, el precio rompiera mínimos crecientes y todo empezara a ser mínimos y máximos decrecientes después de que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran ese cruce bajista y que se dispararan las órdenes de venta después de cerrar una vela stop profit en el 61.80 de la fase de un día en los 106.470 dólares, que fue lo que facilitó esa caída y que en ningún momento cerrara dos velas alcistas por encima del último mínimo cercano de la fase de 4 horas. Vemos que el precio de Bitcoin empezó a ser el primer evento de entrada en los 102.271, pero esa, no tenía ese vacío disponible para poder seguir cayendo a gusto. A gusto. Cierra una vela close profit por encima de este nivel y lo vuelven a traer a tomar liquidez hasta la media móvil de 150 periodos. Ya te he dicho que yo no negocio con medias móviles, pero aún así me sirven para completar mi estrategia y para saber que están negociando esos negociadores de medias, así como los de mínimos y máximos. No, es que después de tocar el RLP de los 100.575 tiene este rebote hacia la alza, trayéndolo hasta un 50% de la fase anterior. En ningún momento cierra dos velas bajistas por encima de este nivel hasta que toca la media móvil de 150 periodos y deja un nuevo máximo decreciente de la acción del precio, y posteriormente el precio empieza a irse en una tendencia bajista a seguir buscando los niveles correctivos por los que ya iba, pero tenía ese freno en los 105.575 dólares. Vemos que empieza a ser el evento de entrada número 2 en rompiendo los últimos mínimos cercanos. Un evento de entrada en los 100.509 dólares, que es el 81.20 de corrección de la fase anterior, que es un segundo evento de entrada, ya te lo he dicho, y un tercer evento de entrada en el 100% de la fase anterior, en los 98.998 dólares, hasta un 125% de ganancias en los 96.756 dólares, que es un primer objetivo bajista, que es lo que vemos que está dejando, que está deteniendo al precio de Bitcoin ahorita a las 4:50 de la mañana, y está dejando este rango de precios para posiblemente dejar un nuevo máximo decreciente de la acción del precio. Haciendo el breakout de esta zona se acercaría ya lo suficiente al 38.20 de la fase anterior en la temporalidad de un día, y podría dejar esa señal de reversión para irse en una fase número 3 impulsiva y seguir buscando niveles posteriores alcistas después de que también sea una vela close profit en los 101.575 dólares y que haya regresado a la RMP los 93.347 dólares. También vemos que nuestro indicador nos está advirtiendo ese nivel de volatilidad en este nivel del 125% de ganancias. Aún todos siguen siendo ventas en estos. Nuestro indicador de acumulación y distribución está, no va con la tendencia. Este está por encima del nivel de volatilidad de 30 y está colocado en el nivel de 61. Este ya está sobrevendido, el estocástico ya está sobrevendido, el RSI ya está sobrevendido, el MACD también ya está sobrevendido, así que esto nos puede dar una señal de rebote a venir a buscar liquidez hasta el 100% de ganancia de la fase anterior para posteriormente hacer un pullback y seguir cayendo a buscar niveles correctivos. Este fue el análisis técnico en el gráfico de 4 temporalidades de Bitcoin. Paso al análisis técnico de Bitcoin en el gráfico de 4 temporalidades de scalping, que ya sabes que este es el que me gusta a mí, el que disfruto, bro, porque yo quiero ser fucking trillonario y lo voy a hacer. No voy a descansar hasta hacerlo. Ya les expliqué qué está haciendo Bitcoin en 4 horas, y en una hora voy a pasar con qué está haciendo Bitcoin. Nomás déjenme traigo los niveles de acá.
con los niveles intradiarios calculados para el día de hoy. Viernes. Los niveles intradiarios calculados para el día de hoy, ahí tuvo un eje central para las operaciones intradiarias en los 99.618 dólares. Abre el eje central intradiario y lo traen al segundo bajista, que dispara las órdenes close profit en este nivel y en el 100% de la fase anterior, que fue lo que hizo que trajeran el precio de Bitcoin otra vez al eje central intradiario. Cierran sus órdenes stop profit en el eje central intradiario y se vuelve a ver ese pullback, hacer el breakout del 100% de la fase anterior de los 98.968 dólares, cumpliendo hasta el último nivel intradiario y cayendo hasta el 125% de ganancias de la fase anterior, o los 96.756 dólares. Bajamos a la temporalidad de 5 minutos. La temporalidad de 5 minutos podíamos negociar con la fase o con la pauta que nos dejó el precio. Nomás dejan quito esta línea de tendencia. Así que decíamos que aquí había una fase número 1, una fase número 2 de una pauta de 5 fases. 1, 2, 3, y se fue una fase número 5 bajista después de romper mínimos y máximos decrecientes y hacer una corrección de hasta el 38.20 de la fase anterior, y que se disparan las órdenes de venta después de cerrar una vela en el 100%. Fíjate en 4 horas cómo se ve más específico, como aquí cierra una vela close profit en los 101.575 en el RLP, y se ve ese rebote hacia la alza, traerlo hasta el 100% de la fase anterior, y cierran sus operaciones en el 100% de la fase anterior en el RMP y en la media móvil de 21 periodos. Fíjate cómo todavía todo seguía por debajo de nuestra media móvil de 21 periodos. Cierra la vela close profit en el RMP de los 102.682 dólares y la stop profit en los 103.530 dólares, o en el 100% de la fase anterior. Mi pum, posibilita ese breakout del RLP para venir a buscar niveles mayores bajistas, que en una hora también dijeras, está cerrando una vela close profit, stop profit en la media móvil de 150 periodos, y que en ningún momento había cruzado dos velas alcistas por encima de el 50% de corrección de la fase anterior. Así que es lo que te estaba dando la señal que iba a quedar como una trampa alcista para posteriormente seguir cayendo, que aquí ya había corregido hasta el 38.20 de la fase anterior y que estaba rompiendo mínimos crecientes, que nuestras medias móviles nos advirtieron de ese cruce bajista, que bajamos a ver nuestros osciladores e igual nos advirtieron de esa señal bajista, para posteriormente que el precio se fuera en una fase número 5 impulsiva, después de que el precio se colocara por debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo, hiciera el breakout de un primer evento de entrada en los 102.529 dólares, un segundo evento de entrada en los 101.656 dólares, que es el 81.20 de la fase anterior, un tercer evento de entrada en los 100.810 dólares, que es un tercer evento de entrada o el 100% de la fase anterior, y que todos se fueran mínimos y máximos decrecientes hasta llegar a un 150% de la fase anterior, hubiera ese rebote hacia la alza, traerlo hasta la zona del 125% de ganancias de la fase anterior, que eran los 99.685 dólares, hasta que abrió el eje central intradiario en los 96.618 dólares. Y aquí se ve más específico cómo cae hasta ¿cuál era? No recuerdo. Cómo cae hasta algún nivel específico. Empieza a ser una fase de grado menor, una fase 1, una fase número 2 y una fase número 3 de grado menor. Esto ya es de un modo más pro. Las medias móviles de menor periodo se empiezan a cruzar, y nuestras medias móviles de mayor periodo en ningún momento dieron cruce alcista y el precio seguía por debajo de ellas, lo que posibilitó esa caída después de cerrar una vela close profit por encima del nivel intradiario del eje central intradiario,
que coincidía con el 125% de ganancias de la fase anterior, y posteriormente el precio siguió cayendo a seguir buscando niveles mayores bajistas hasta un 200% de ganancia anterior, y aquí ha estado lateralizado desde que se cerraron las órdenes stop profit en el nivel de los $96,311. Como ya sabes, los operadores cierran siempre sus ganancias o prácticamente siempre en el 200% de la fase anterior, a menos de que vean mayor determinación del precio para poder seguir cayendo. Aquí he estado en este rango de consolidación o en este lateral, en este mercado lateral, después de que se cerraron las órdenes stop profit. Como ya lo dije, lo trajeron al RMP los $97,411 en 5 minutos, y aquí estaba moviendo en este lateral hasta que abra Wall Street a las 7:30. Son las 4:58, bro. Y yo aquí como un loco tradeando. Pues tú crees que no voy a ser bueno. Este fue el análisis técnico sobre Bitcoin en el gráfico de 4 temporalidades y en el gráfico de scalping. Paso a ver el sentimiento del mercado, cómo está. El sentimiento del mercado de criptomonedas está en el nivel de 16, en el nivel de miedo extremo, colocándose, no, ya casi prácticamente va a desaparecer, bro, va a llegar hasta acá. Ya todos tienen miedo, Bitcoin ya se va a los $40,000, las criptomonedas se desploman. No, bro, está corrigiendo no solamente para volverse a impulsar, y tú ya cerraste tus operaciones negativas porque te dio miedo. Bajamos al sentimiento del mercado en general, vemos que el sentimiento del mercado está en el nivel de 23, cayendo un puntito y colocándose todavía en la zona de miedo extremo. Y has visto que todo este mes de noviembre ha estado en la zona de miedo y de miedo extremo desde desde el 10 de octubre del 2025. Pasamos a ver las noticias macroeconómicas para el día de hoy. Tenemos noticias macroeconómicas para el día de hoy, viernes 14 de noviembre. Tenemos el grupo de control de ventas minoristas a las 7:30 de la mañana aquí en México. El índice de precios de producción, excluyendo alimentación y energía del mes de octubre, y las ventas minoristas también del mes de octubre a las 7:30. Los consensos del mercado son del 0.7, del 2.8% y del 0.4, del 0.4 y del 0.6. Sabes que un resultado negativo al del consenso o menor al del consenso es negativo para el dólar, y un resultado positivo al del consenso del mercado es positivo para el dólar. Paso a ver el VIX o el índice de volatilidad inversa del S&P 500. Vemos que el VIX está por encima del nivel de alerta de volatilidad de 20, que es lo que está haciendo que los mercados puedan seguir cayendo. Ya sabes que por estando por encima de este nivel de 20, los mercados tienden a caer, y estando por debajo del nivel de 20, los mercados tienden a subir. Paso a hacer el análisis técnico sobre Ethereum. Ethereum nos había dado esta señal de que iba a volver a buscar el ataque hacia el RLP después de que no llegara en ningún momento a cerrar una vela stop profit o close profit en el RLP. Lo que disparó o dejó, por lo que dejó este rango de precios, fue por el 81.20 de la fase anterior, por lo que se dispararon este rango de precios y lo colocaron por encima de este nivel azul o del segundo evento de entrada de los $3,501, para posteriormente seguir cayendo a volver a hacer el ataque del RLP. Vemos que nuestros osciladores se están yendo a niveles de sobreventa. No tomaría mayores determinaciones hasta bajar a gráficos menores y poder tomar determinaciones y hacer nuestros planes y nuestras proyecciones para Bitcoin, para Ethereum, para el mercado en general, y que no nos coman. Vemos que en el gráfico diario Ethereum empezó a caer después de hacer un máximo histórico o tocar el RLP. Como tú sabes, esto empezó a caer porque los negociadores tienen sus órdenes refugiadas, por eso se le llaman refugios de largo plazo, porque tienen sus órdenes refugiadas en este nivel específico para vender o para cerrar sus operaciones. Cuando llegue, si ellos entraron aquí, pues imagínate, o sea, ellos tienen sus órdenes refugiadas en este nivel de aquí, es lo que posibilita todas estas ventas que ha estado viendo en estas últimas semanas. Todo empezó a ser mínimos y máximos decrecientes, trayendo el precio hasta el 50% de corrección de la fase anterior,
y que tuviera este rebote en este doble objetivo del RMP y del 50% de la fase anterior, que ahorita no me deja ver el precio, qué niveles son los $3,170, y deja este rango de precios o este nuevo mínimo de la acción del precio haciendo este rebote hacia la alza y engañando a los negociadores pensando que el precio ya se iba otra vez a buscar niveles alcistas, siendo que tenía el 61.80 de la fase anterior, que eran los $3,591 o este nivel azul de aquí, y abrió el eje central igual en los $3,581. En ningún momento pudo superar esta doble barrera y dejó esta vela de indecisión para posteriormente lo que te estaba dando, que aquí podía dejar un nuevo máximo de la acción del precio después de que nuestra media móvil de 21 periodos, de que se disparan también los órdenes de venta en nuestra media móvil de 21 periodos para seguir buscando la corrección hasta el RLP, los $3,042. Vemos que nuestros osciladores en el gráfico diario ya están en niveles de sobreventa y ya nos están dando ese nivel de alerta de volatilidad. Así que la próxima semana puede ser donde el precio empieza a hacer una fase número 3 después de cerrar una vela close profit en el RLP y hacer una corrección de hasta un 50% de la fase anterior. Bajamos a la temporalidad de 4 horas. En la temporalidad de 4 horas vemos que el precio de Ethereum corrigió hasta un 50% después de hacer una fase número 5 bajista, hizo una fase número 1, una fase número 2 correctiva alcista, una fase número 3 impulsiva bajista, una 4 y posteriormente se viene una 5 a volver a hacer ese ataque o ese pullback hacia el RLP, los $3,042, haciendo esta fase bajista, esta fase correctiva alcista hasta traerla hasta el RMP. Bueno, no llegó al RMP, pero se quedó cerca porque por abajo tenía el 50% de corrección de la fase anterior, que fue lo que disparó esas ventas. Lo que disparó las ventas esta semana fue que en ningún momento cerró por encima del eje central semanal. Dos velas alcistas en el gráfico diario, que se dispararon las órdenes stop profit en el 61.80, que se dispararon las ventas después de corregir en 4 horas hasta el 50% de corrección de la fase anterior, y que en ningún momento sobrepasó o hizo el breakout de del eje central semanal de los $3,581, lo que facilitó esa caída, empezando a dejar mínimos y máximos decrecientes hasta llegar a un segundo evento de entrada en los $3,282. Tenías un primer evento de entrada en los $3,514 en el 61.80 de la fase anterior. Ahorita Ethereum está buscando llegar hasta el RLP. Lo que está deteniendo el precio de Ethereum es el último referente cercano, que está cercano al 81.20 de corrección de la fase anterior. Fíjate cómo lo detienen y ya está apoyado en este nivel de aquí. Dos velas bajistas significaría mayores caídas a buscar el RLP o hasta el RMP o hasta un primer objetivo de ganancias de los negociadores de fases. También vemos que el precio de Ethereum en la temporalidad de una hora, ya pongo mis niveles a ver si no me enfermo. El precio de Ethereum en una hora corrigió hasta aproximadamente un 23.60 de la fase anterior, después de que empezara a romper mínimos y máximos de mínimos crecientes, y que el precio nos avisara de esa caída por las temporalidades mayores. Ya lo expliqué el por qué fue esa caída en las temporalidades mayores. En una hora fue porque corrigió hasta un 23.60 o un 38.20 de la fase anterior, y empezó a caer después de haber corregido ya lo suficiente y que se pudiera tomar como una fase para posteriormente en una fase número 3 impulsiva bajista empezar a dejar mínimos y máximos decrecientes, que nuestras medias móviles de menor periodo nos avisaran de este cruce, que el precio se empezara a colocar por debajo de nuestras medias móviles de mayor periodo, que las de menor periodo también hicieran ese cruce de las de mayor periodo, y que las de mayor periodo también nos están dando ese cruce bajista. Después empezó a hacer el evento de entradas del evento de entrada de la zona de entrada número 1 en los 3,800
en los $3,383, que era el 61.80 de la fase anterior. En el segundo evento de entrada en los $3,218, que es el segundo evento de entrada de la fase anterior, en el 81.20, y del último mínimo cercano, que fue lo que está deteniendo al precio, si no me equivoco, para poder seguir cayendo hasta el tercer evento de entrada, que lo acercaría con el RLP, pero aquí ya no tienes vacío disponible para operar hasta un 125% de ganancias en los $3,844, aunque no es imposible que caiga a buscarlo, porque ahí queda el 50% de corrección de la fase anterior de una semana y el 38.20 de corrección de la fase anterior en la temporalidad de un día. Que vemos que en ningún momento ha cerrado dos velas bajistas por el último mínimo referente cercano, que es lo que lo ha estado metiendo entre este rango de consolidación o entre este lateral. Puse el de letras, permíteme, ese no era el que quería, creo que sí lo cliqué, creo. Y está dejando esta imagen de bandera bajista. Para posteriormente seguir cayendo, o que aquí rompa hacia la alza y se acabe la tendencia bajista y lo dejen como una nueva trampa bajista y empiece a ir otra vez hacia el RMP, o haga ese pullback a buscar liquidez hacia el RMP, los $3,331. Bajo a la temporalidad de 5 minutos o el gráfico de scalping. Ya te expliqué qué está haciendo Ethereum en 4 horas. En una hora me faltan los niveles intradiarios calculados para el día de hoy en el día de Ethereum, y me falta 5 minutos. Vemos que los niveles calculados intradiarios para el día de hoy en Ethereum tuvieron un eje central intradiario en los 3,920, en los $3,229. Lo trajeron hasta el 81.20 de la fase anterior. Como ya había dicho, déjenme traigo los otros niveles porque creo que tengo los que no son. De la fase anterior abre el eje central intradiario, lo traen al penúltimo nivel intradiario y se disparan las órdenes stop profit, volviendo al eje central intradiario de los $3,229 y cerrando una vela close profit por encima de este nivel y por encima del 81.20 de la fase anterior o del segundo evento de entrada, lo que vuelve a facilitar estas caídas. ¿Qué fue lo que detuvo el precio para que no tuviera mayores caídas? El último referente cercano de la zona de entrada número 2, que fue lo que hizo ese pullback otra vez hacia el 81.20 o hasta el eje central intradiario, después de cumplir todos los niveles intradiarios o caer hasta el último nivel intradiario de los $3,181, que se cerran las órdenes close profit en este nivel y stop profit en el referente cercano, y por eso deja este rango de precios otra vez a intentar hacer el breakout del 81.20. No pudo, se dispara, deja esta vela de indecisión y se vuelven a disparar las órdenes stop profit en este nivel a querer hacer el ataque del último referente cercano. Hoy el precio de el SP500 del SP500. Hoy el precio de Ethereum, es lo castroso tener que estarlo quitando de todos los time frames, ¿sabes? Vemos que el precio de Ethereum corrigió hasta un 23.60 de la fase anterior y se cerraron las órdenes close profit en este nivel y en el eje central intradiario
El 23.60 caía en los $3,232 y en el eje central intradierio empezó a romper mínimos crecientes, empezó a dejar mínimos y máximos decrecientes después de que nuestras medias móviles de menor periodo nos dieran ese cruce bajista y que los operadores de medias móviles cerraran sus operaciones en la media móvil de 150 periodos y en la media móvil de 200 periodos, lo que está posibilitando estas mayores caídas a venir a ser el evento de entrada número uno. El evento de entrada número uno en los $3,169, aunque aquí tenga este referente cercano que fíjate ya dos veces ha impedido las caídas y ha posibilitado ese pullback a venir a buscar liquidez a zonas inferiores de corrección, a zonas mayores de corrección. Y veremos cómo reacciona esta vez, si puede hacer ahora sí el breakout de esta zona o vuelve a ver ese pullback a buscar liquidez a niveles mayores correctivos para posteriormente seguir cayendo hasta el RLP de los $3,042. Esta fase tiene un primer objetivo de ganancias en los $3,066 y un segundo objetivo de ganancias en los $3,025, que eso es 150% de ganancias de la fase anterior, aunque aquí tenga el RLP, pero mi predisposición es que va a venir a cerrar por debajo del RLP de los $3,042. Se me olvidó decirlo al principio, ya sabes que yo soy Alexis Rangel, no intento vender nada, no doy ningún tipo de señal, ni vendo ningún tipo de curso. Este es solo un canal informativo y un documental de cómo me volví en el mejor trader del mundo, habido y por haber, de la existencia elevada a la tercera potencia sobre 3 al cubo. Este, y aquí el precio posiblemente se venga en una fase número 3 impulsiva a buscar niveles mayores bajistas, ya los dije, de ganancias. Y nuestros osciladores ya por último, vemos que también nos están dando ese cruce bajista para abrirnos la puerta a negociar hasta los $3,042. Pues nada, este fue el análisis técnico sobre Bitcoin y Ethereum. Ya sabes, como todos los días a las 4:30 de la mañana, bro. Es como fact, ¿sabes? Y pues nada, soy Alexis Ranquelo.